Hermanos, como hemos venido anunciando, el día de hoy comenzamos con este estudio de 5 semanas en las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, definiéndolo de alguna manera breve, son un conjunto de enseñanzas bíblicas que resumen cómo Dios salva al pecador desde el principio hasta el fin, mostrando que la salvación es completamente por gracia y no por obras humanas. Y hay algunas cosas que quiero decir antes que entremos en la primera de las doctrinas que vamos a estar estudiando en esta tarde a manera de introducción. Primero, hermanos, quiero decirles que a lo largo de la historia, especialmente en los últimos 300 años, ha habido algunas controversias en cara a las doctrinas de la gracia, porque muchas de estas doctrinas, si no todas, pues son difíciles de aceptar debido al orgullo que hay en cada uno de nosotros. El ser humano en su orgullo piensa que es bueno por naturaleza, piensa que pues no es tan malo como otras personas y que de alguna manera puede hacer lo suficiente para ganar el favor de Dios. De alguna manera también piensa que Dios no tiene todo que ver en la salvación, sino que nosotros le ayudamos de alguna manera a Él en ese proceso de salvación. Por lo que muchas personas pues tienen esta dificultad de aceptar muchas de estas doctrinas, hermanos, pero quiero decirles que esas doctrinas son 100% bíblicas, no son inventos de hombres, aunque estas doctrinas fueron compiladas de alguna manera por un hombre que se llama Juan Calvino, y por eso también se conocen como los 5 puntos del calvinismo. Nosotros le llamamos las doctrinas de la gracia porque realmente no queremos hablar acerca de un hombre, no es la intención hablar acerca de un hombre, sino que la intención es hablar de aquellas doctrinas que encontramos en la palabra que tienen que ver con la salvación. Entonces el punto principal de la doctrina de la gracia es mostrar que Dios salva a los pecadores por gracia y para su gloria. Y este precisamente era el punto de Juan Calvino, de poder mostrar a través de sus escritos a la iglesia todo aquello concerniente a la salvación. Por lo que aclaro de este momento, hermanos, que estos no son inventos de Juan Calvino. Él no inventó estas doctrinas. Él no es parte de su sabiduría. Estas son doctrinas bíblicas que él simplemente pudo compilar y más adelante se le llamaron entonces las doctrinas de la gracia. Y las realidades, hermanos, de la gracia y la gloria de Dios están inseparablemente unidas. Todo aquello que engrandece la gracia de Dios también engrandece su gloria. Y lo que más exalta la gracia de Dios son las verdades expresadas a través de las doctrinas de la gracia, todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre de principio a fin. John Wesley, que por cierto era un arminiano, el arminiano, Arminio era alguien que se opuso a las doctrinas de la gracia, pero miren lo que dice John Wesley, un arminiano: den a Dios toda la gloria de todo lo bueno que haya en el hombre. Pongan a Cristo en el lugar más alto y al hombre en el lugar más bajo que sea posible en la obra de la salvación. Y esto me llamó mucho la atención, hermanos, porque al final no es una batalla entre los calvinistas y los arminianistas. Un arminiano reconoció que Dios es el que tiene la mayor honra, la mayor gloria, y debemos poner al hombre en lo más abajo. No tiene nada que ver con ser calvinista o ser arminiano. Tiene que ver con ir a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su gracia. Y solo como resumen, hermanos, las doctrinas que vamos a estar viendo son 5. Son la total depravación del hombre, que habla acerca de la incapacidad del hombre de acercarse a Dios por sus propios méritos a causa de su pecado. La segunda es la elección incondicional, que habla acerca de la voluntad de Dios sobre la salvación de las personas, es decir, que es Él quien soberanamente y conforme al beneplácito de su voluntad escoge a aquellos que van a ser salvos. Tercero, tenemos la expiación particular, que habla acerca de que Jesucristo no murió por todos, sino que solamente
por sus escogidos, es decir, la salvación fue eficaz solamente en aquellos que el Señor escogió para salvación. Cuarto, tenemos la gracia irresistible, que dice que cuando el Señor quiere salvar a una persona, esa persona no puede resistirse a la gracia de Dios, por lo que responde positivamente al Evangelio. Y por último, la última doctrina que vamos a ver es la perseverancia de los santos, que es aquella doctrina bíblica que enseña que una persona que en algún momento rinde su vida a Cristo, pone su fe en Jesús, va a perseverar hasta el final, porque es el Señor quien guarda su salvación y es el Señor quien le hace perseverar hasta el final. Por otro lado, hermanos, comprometer cualquiera de estos 5 puntos diluye y minimiza la gracia de Dios. Por ejemplo, hablar acerca de una corrupción parcial del hombre hace un mal diagnóstico de la gracia, lo que minimiza la gracia de Dios en la salvación. De igual manera, decir que Dios nos escogió a nosotros porque nosotros sabíamos, porque Él sabía que nosotros le íbamos a escoger, también pone la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios, lo que condiciona también la salvación, la gracia de Dios. El enseñar que Jesús murió por todas las personas, haciendo la salvación posible para todos, pero efectiva solo para algunos, debilita la gracia de Dios, porque de alguna manera dice que la salvación de Jesús no es suficientemente poderosa para salvarlos a todos. Creer que el hombre puede resistirse a la gracia de Dios también compromete la gracia de Dios. Y pensar en una gracia reversible, pensar que una persona puede apostatar de la fe y abandonar a Dios, permitiría a cualquier persona abandonar la fe, lo que contamina la gracia pura de Dios. Por lo que vemos, hermanos, que de cualquier manera en que uno se desvíe de cualquiera de estas doctrinas de la gracia, puede marginar la gloria de Dios por la salvación de los hombres que solamente le corresponde a Él. Correctamente, Jonathan Edwards decía que nosotros no tenemos nada que ver en la salvación excepto el pecado que la ha hecho necesaria. Eso es lo único que nosotros tenemos que ver en la salvación y eso es lo que la doctrina de la gracia apunta a explicar. Y la primera doctrina que vamos a ver, hermanos, es universalmente conocida como la doctrina de la depravación total. Pero yo he decidido nombrar esta enseñanza el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo, que básicamente es lo mismo, pero con un diferente nombre. La idea es mostrar cuál es la condición original del hombre y por qué el hombre en su condición de pecador necesita desesperadamente la salvación que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver 3 puntos, hermanos, en cuanto al hombre sin Cristo. Vamos a ver que el hombre sin Cristo tiene un corazón corrompido, tiene un corazón ajeno al bien y tiene un corazón rebelde a Dios. Y por último vamos a ver la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Veamos entonces que el hombre sin Cristo tiene un corazón corrompido. Y el hecho de que digamos que el hombre sin Cristo tiene un corazón corrompido significa que en algún tiempo el corazón del hombre fue perfecto y sin pecado. Adán y Eva fueron creados de esa manera. Ellos fueron creados en perfección, no había ningún pecado en ellos porque Dios les creó a ellos a su imagen y semejanza para tener comunión perfecta con ellos. Pero a causa de la caída su corazón fue corrompido. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, a Génesis capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 7 para poder ver cómo cayó el hombre. ¿Qué fue lo que causó la caída del hombre y esta corrupción total que entraría entonces después en todas las generaciones después de Adán y Eva? Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el momento entonces que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios porque prefirieron creer la mentira de la serpiente, que básicamente estaba diciendo que Dios era un mentiroso, que Dios quería el mal para ellos y que por eso entonces ellos debían tomar de esta fruta prohibida, entonces en ese momento su corazón fue corrompido, porque en ese momento entró el pecado al mundo. Y el pecado, así como lo describe Primera de Juan, es toda infracción de la ley. Y el Señor había dado su ley a Adán y Eva, que era: de todos los árboles pueden comer, excepto de ese árbol del conocimiento entre el bien y el mal, porque el día de que ustedes coman de ese árbol, entonces ustedes morirán. Esa fue la advertencia que el Señor le dio a ellos, pero ellos decidieron desobedecer la ley de Dios. Por naturaleza, entonces, el hombre fue creado perfecto. El diseño original de Dios era tener una comunión perfecta con el hombre en el Edén. Pero los únicos entonces que gozaron de ese estado fueron Adán y Eva. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos decidieron creer la mentira de la serpiente, entonces el pecado entró al mundo. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esto fue lo que pasó con Adán y Eva. El Señor los hizo rectos, los hizo perfectos, los hizo sin pecado, pero ellos buscaron la perversión. Ellos cayeron en la trampa de Satanás. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí entonces vemos nosotros, hermanos, la corrupción de toda la humanidad por medio del pecado de dos personas, por medio del pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán y Eva y nosotros heredamos naturalmente ese pecado. Ahora, podríamos pensar y de alguna manera ver con desprecio a Adán y Eva, porque podríamos pensar que si ellos no hubiesen pecado, entonces no estuviéramos en la condición en la que estamos hoy. Pero hermanos, quiero decirles que si ellos no hubiesen pecado, los hijos hubieran pecado. Y si hubiese sido usted o yo en la condición de Adán y Eva, nosotros hubiéramos pecado también. Hubiéramos elegido escoger la mentira de Satanás por encima de la obediencia al Señor. Eso significa entonces que el hombre es corrompido desde su nacimiento. Algunos piensan y enseñan que es la sociedad la que nos enseña a ser malos. Hay puntos de vista marxistas que es lo que enseñan, que nosotros no somos malos por la naturaleza, sino que es la sociedad que nos hace malos. Pero la sociedad está compuesta ¿de qué, hermanos? De hombres y mujeres que nacieron en pecado. Claro, a mí me puede corromper la sociedad de alguna manera, pero yo también corrompo a la sociedad. Eso es dando y dando. Yo corrompo a la sociedad me corrompe a mí. Pero el fundamento, la raíz del problema es el pecado del hombre. Y por eso la sociedad está como está. No es en sí por la sociedad, es porque la sociedad está compuesta por hombres y mujeres que nacen en pecado, que nacen rebeldes al Señor. El rey David ahí en Salmo 51:5 dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué entonces fuimos formados en pecado? ¿Por qué fuimos concebidos en pecado? Porque fuimos concebidos por dos hombres pecadores, una mujer y un hombre que son pecadores. ¿Por qué Jesús tenía que nacer engendrado por el Espíritu y no por un hombre? Para no engendrar el pecado. Porque Jesús no podía nacer en pecado, de otra manera Él no hubiera podido ser el sacrificio por nuestros pecados. Él necesitaba ser en su condición de Dios y en su condición de hombre sin pecado, para poder ser el sustituto por nuestros pecados. Y por eso Él no fue engendrado por un hombre.
Pero todos los demás, todos nosotros fuimos engendrados por un hombre. Y engendramos entonces, heredamos el pecado original. Y esa corrupción del corazón, hermanos, está hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice Tito 1:5, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta es la manera en que nosotros nacemos. Nuestra mente, nuestra conciencia están corrompidas hasta lo más profundo. Hay pecado hasta lo más profundo. Hermanos, si usted quería una charla motivacional hoy, lo siento. Pero esta es la realidad de la Biblia, que nosotros somos pecadores hasta lo más profundo. Y cuando decimos que el corazón del hombre está corrompido hasta lo más profundo, no nos estamos refiriendo a que el hombre es tan malo como puede ser. Y por eso es importante explicar lo que significa realmente la depravación total. La depravación total, hermanos, no es una depravación absoluta. No es que nosotros podemos ser tan malos o somos tan malos como podemos ser. Todos los seres humanos pueden ser más malos. Todos. Hasta Hitler pudo ser mucho más malo de lo que fue. Genghis Khan, Benito Mussolini, todos estos hombres sedientos de sangre pudieron ser mucho más malos de lo que realmente eran. Por eso Spurgeon decía, si alguien habla mal de ti, no te enojes con él, porque eres mucho peor de lo que él está hablando. Si la gente, hermanos, supiera y nos conociera realmente por lo que somos, no hablarían las cositas que hablan de nosotros. Hablarían mucho peor. Entonces no se enoje cuando alguien hable mal de ustedes, porque usted es peor de lo que están diciendo. Por eso, algunos prefieren llamarla una depravación radical en vez de una depravación total, porque el pecado afecta todo nuestro ser, pero nunca nosotros llegamos a la maldad máxima. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no podemos llegar a la maldad máxima? Por la gracia de Dios. Si todos nosotros, antes de Cristo, o si aquellos que están sin Cristo pudieran ser tan malos como pueden ser, ya no existiría la tierra. Si hoy hay muchas guerras y el hombre no puede ser tan malo como puede ser, ¿se imaginarían ustedes si realmente pudiéramos llegar hasta lo más profundo de nuestra maldad? Ya rato nos hubiéramos eliminado los unos a los otros. La depravación total, hermanos, tampoco es una ausencia del bien relativo. Porque los hombres pueden realizar acciones que son moralmente correctas según la ley. Cuando nosotros vemos a una persona dar al necesitado, a una persona que es trabajador, un hombre que es fiel a su esposa, ¿verdad? Y aunque no conozca a Cristo, hay hombres que son fieles a sus esposas, hay mujeres trabajadoras, ¿verdad? Hay hombres que dan a los demás. Pero la depravación total, podríamos pensar de que el hombre es incapaz de hacer este bien relativo. Ahora, el hecho de que el hombre pueda hacer un bien relativo, hermanos, no significa que estas obras sean aceptables delante de Dios. ¿Por qué? Porque para que una obra sea aceptable delante de Dios, tiene que cumplir 3 requisitos. El primer requisito tiene que ser de acuerdo a la ley moral de Dios. Es decir, tiene que ser de acuerdo a la palabra. El segundo requisito es que esa obra tiene que ser conforme a la fe, o tiene que ser producida por la fe. Y el tercer requisito es que tiene que ser para la gloria de Dios. Solo las obras que cumplen esos 3 requisitos son aceptadas o son aceptables delante de Dios. Es decir, que si hay un millonario que no conoce al Señor y él da mucho a la caridad y dona su dinero a los más pobres y tiene un orfanato y tiene un albergue y muchas cosas, eso bueno que él hace no es aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto su motivación está manchada o está corrompida. De pronto esa persona lo que quiere es que lo vean, es que hablen bien de él, como hacían los fariseos, hacían sus obras para que las personas hablaran de ellos y los alabaran, o para poder guardarse algunos lempiras de impuestos, porque las obras a la caridad pues son deducibles de impuestos.
Entonces, si este millonario hace estas buenas obras, que son buenas realmente, moralmente y relativamente son buenas, pero no lo hace con la motivación correcta y no lo hace para la gloria de Dios, entonces esa obra es pecado. Esa obra es pecado, lo vemos en Romanos 15. Toda obra que no proviene de fe es pecado. Es pecado delante del Señor. Él no lo acepta. Romanos capítulo 14, versículo 23. Primera de Corintios 10, 31 también dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces nos está diciendo el apóstol Pablo, no importa lo que ustedes hagan, hasta lo más pequeño, ya sea que coman o que beban y de ahí para arriba, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios y ese es un mandamiento. Es decir, hermanos, que si nosotros no hacemos algo para la gloria de Dios, es pecado, aún como creyentes. Aún como creyentes, si mi motivación es que me vean, si mi motivación es mi gloria, aunque yo esté cantando aquí o yo me pare hoy a predicar esta tarde, si no lo hago para la gloria de Dios, es pecado delante del Señor. Entonces, ahora, preguntémonos, ¿puede Dios utilizar estas obras que los incrédulos hacen para el bien de otros? Definitivamente. El Señor puede utilizarlas para el bien de otros. Y sucedió, me recuerdo, en los huracanes del 2020. Habían muchas personas alrededor de todo el valle de Sula, poniendo de su dinero, poniendo de su comida, llevando lanchas a rescatar a las personas que estaban atrapadas en los techos. Y muchas de estas personas eran incrédulas. Muchos de ellos no conocían al Señor. Pero el Señor usó a los incrédulos para ayudar a los demás, para llevar ayuda a los que necesitaban. Pero no significa que estas obras que ellos hicieron fueran aceptables delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es como algo repugnable delante de Dios. Una buena obra que no sea motivada por la gloria de Dios y no provenga de la fe en Jesucristo es repugnante delante de Dios. Él no la acepta y todos aquellos que quieran confiar en esas obras van a llevar doble condenación porque han rechazado al único justo que es Cristo y han puesto sus obras como una manera de salvarse a ellos mismos. Amós 5:21 dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Aquí el Señor está hablando acerca de muchas buenas obras. Está hablando de solemnidades, de asambleas, de holocaustos, de ofrendas que el pueblo de Israel estaba presentando al Señor. Pero Él les dice, yo no los voy a recibir, porque era con un corazón manchado. Era con un corazón en pecado. El Señor, aunque estas fueran buenas obras, no las iba a recibir. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El Señor aborrece, hermanos, abomina cualquier buena obra de los impíos. No es suficiente para ganar su favor. Todo lo contrario, les condena. Por lo que vemos entonces, hermanos, que la depravación no es absoluta, sino que extensiva. El hombre no es tan malo como podría ser, pero todo lo que hace está manchado por el pecado y no es aceptable delante de Dios. Segundo, vemos que el hombre sin Cristo tiene un corazón ajeno al bien. El hombre sin Cristo tiene un corazón ajeno al bien. Y quiero que abran sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante. Lo leíamos en la lectura bíblica. Es una descripción tan acertada y tan perfecta de lo que el hombre realmente es. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y tendemos, hermanos, a leer textos como esos y a decir, sí, qué malos que son, qué bárbaros. Pero hermanos, estos somos nosotros, o éramos. Si estamos en Cristo y si no estás en Cristo, si no has sido limpiado de tus pecados, este eres tú. Esta es la maldad que representa al hombre. El apóstol Pablo también habla de la incapacidad del incrédulo de hacer el bien. Cuando escribe allí en Romanos 8, 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que el hombre sin Cristo agrade a Dios. Es imposible. El hombre sin Cristo tampoco puede entender el bien. Está tan ajeno al bien que no lo puede comprender. No solo el hombre es incapaz de hacer el bien que es aceptable delante de Dios por sus propios medios, pero también es incapaz de entender el bien. Porque por naturaleza el hombre sin Cristo rechaza la palabra de Dios. Y la razón por la que esto sucede es porque el hombre natural no puede entender el bien. Y podría surgir la pregunta entonces, hermanos, ¿cómo nosotros sin Cristo, cómo una persona sin Cristo puede entender el Evangelio o puede abrazar el Evangelio en el momento que nosotros éramos incrédulos? ¿Cómo es que no podemos entender el bien, pero aquí estamos, en Cristo, salvados, en una nueva criatura? Pues podemos ver la respuesta en Hechos 16, 14. Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia entonces, al estar oyendo la predicación del apóstol Pablo, no dice el texto que ella abrió su corazón. Ella no dice que ella dispuso su corazón para escuchar la predicación de Pablo. Dice que Dios abrió su corazón. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Dios no hubiera abierto el corazón de Lidia? Ella no hubiera escuchado. O de pronto, como decimos, le hubiera entrado por un oído y le hubiera salido por el otro. No hubiera entendido, no hubiera captado, no hubiera atesorado la palabra en su corazón. Fue porque el Señor, en su bondad y soberanamente, abrió el corazón de Lidia, dispuso el corazón de Lidia para escuchar la palabra, la razón por la que ella pudo escuchar. Por eso Efesios 2:8 dice que la fe es un regalo de Dios, porque es Dios quien gratuitamente otorga la fe. Nosotros no podemos producir la fe que salva, es imposible. El hombre natural solo busca el mal, el hombre natural solo tiene mal en su corazón. Entonces nosotros no podemos producir la fe que salva, no podemos producir esa fe que nos hace escuchar la palabra y creerla. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú llamas a Jesús Señor, si tú te has rendido al señorío de Cristo, es porque el Espíritu Santo obró en tu vida, abrió tu corazón, te dio la fe para creer, y no fue porque eres mejor que otros. Saben, hermanos, al final, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios con respecto a la salvación, estamos diciendo que somos mejores que otros que no escogieron a Dios, porque yo sí lo escogí. No me voy a meter mucho en ese tema porque el pastor Celso va a hablar acerca de eso la próxima semana. Pero cuando nosotros queremos sobrepasar la voluntad de Dios, nos estamos haciendo mejores que otros, y esto entonces niega la doctrina de la depravación radical, porque estamos diciendo que de alguna manera entonces nosotros somos buenos. Juan 8:43, el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué no entienden lo que digo? Y él mismo lo respondió: porque no pueden oír mi palabra. Ellos
rechazaban al Señor porque no podían oír la palabra. No podían en su naturaleza de pecado, ellos no podían entender lo que el Señor les decía. Sí podían oírla con sus oídos, pero no podían entenderla con su corazón. Porque eso es lo que causa el pecado en el hombre sin Cristo. Una incapacidad de entender la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay muchas personas que conocen la palabra de Dios incluso mejor que muchos creyentes, pero no reconocen a Jesús como su Señor porque conocen la palabra intelectualmente, pero esta no ha hecho ningún efecto en su corazón para salvación y peor para santificación. El hombre pecador no puede entender la palabra de Dios porque hay una oscuridad en su vida, hay una ceguera espiritual que no le permite ver las gloriosas verdades del Evangelio, que no le permite entender su condición radical de pecado. Siempre cuento en una anécdota en los talleres que hemos dado de evangelismo, de una persona con la que pues yo tuve la oportunidad de compartir el Evangelio. Y cuando le pregunté a esta persona si él se creía una buena persona, él me dijo: yo soy la mejor persona del mundo. Esa fue su respuesta. Yo dije, aquí va a ser una tarea difícil, hacerle ver que eso no es así, hacerle ver que realmente todos somos malos. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre sin Cristo no puede ver la realidad de quién es, porque no puede entender la palabra, y es la palabra la que nos lleva a ver quién realmente somos. Hay muchas iglesias, muchos predicadores de la prosperidad o motivacionales que lo quieren hacer sentir a uno como lo máximo. Quieren que el hombre sea exaltado por encima de Dios y quieren que tengamos una buena autoestima. Pero eso lo va a llevar a las personas al infierno, hermanos, porque el primer paso para que una persona pueda reconocer el señorío de Cristo sobre su vida es darse cuenta que lo necesita porque es un pecador. Es darse cuenta que en sus propios medios no puede hacer nada. Es darse cuenta que está muerto en sus pecados y que necesita desesperadamente la gracia de Dios en su vida. Si una persona no reconoce eso, entonces está muy lejos de la salvación. Uno de los pasajes más claros para entender la incapacidad del hombre para entender las cosas de Dios es 1 Corintios 1:18, que dice: porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces, para el incrédulo, hermanos, la palabra de Dios es una locura, es un escándalo. Hablar de que el hombre es malo y de que solo Dios puede salvar y que el hombre no puede hacer nada en sus propios medios, para ellos es una locura. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo es posible de que yo no tenga que ganar el cielo? ¿Cómo es posible de que todas las cosas buenas que yo hagan no vayan a valer delante del trono de Dios? Pero la gracia es diferente, hermanos, porque la gracia pone la salvación en la obra de uno, el Señor Jesucristo, no en las obras sucias que nosotros podemos hacer. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural entonces no va a poder discernir la palabra porque no puede entender el bien, pero tampoco puede desear el bien. Lejos de desear el bien, el hombre sin Cristo desea continuamente el mal. Todos los días desea el mal, se deleita en su pecado, se regocija en su pecado. Es incapaz de desear a Jesucristo, todo lo contrario, rechaza a Jesús y no quiere tener nada que ver con Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque es necesario no que yo venga a Jesús, sino que Él me traiga. Porque yo no quiero venir a Jesús. Sin Cristo el hombre no quiere venir a Jesús, entonces tiene que ser traído por Jesús. Tiene que recibir la fe para creer en Jesús y Él lo trae al Padre. Y dice que el Padre no va a perder ninguno de ellos, porque fue Jesús quien lo trajo. Ahora, aquel que dice yo vengo a Cristo o yo vine a Cristo, de pronto tiene una fe superficial, porque no ha sido llamado.
y él vino emocionalmente, entonces él en algún momento se va a perder porque no tuvo una fe verdadera. Y esta es la depravación total, hermanos. El hombre no puede escoger a Dios, no puede tomar el primer paso para venir a Jesús a menos que el Padre lo traiga. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál es nuestra condición entonces? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto. ¿Y un muerto puede hacer algo? No puede hacer absolutamente nada. Entonces obviamente un muerto no puede desear a Jesús porque está muerto. Entonces, porque el hombre natural está muerto en su pecado, su corazón es rebelde también a la voluntad de Dios, y ese es nuestro tercer punto. Tiene un corazón rebelde a la voluntad de Dios, y primero vemos que es un corazón endurecido contra la palabra. Zacarías 7, del 11 al 12 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor manda a Israel, a causa de su pecado, profetas que adviertan del juicio de Dios, profetas que los llamen al arrepentimiento, pero dice que ellos como un diamante, o sea, una piedra extremadamente dura, pusieron en su corazón, dice, para no oír las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Es decir, entonces que ellos endurecieron su corazón, no quisieron escuchar la ley del Señor. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No solamente entonces rechazaron la palabra de Dios, sino que prefirieron sus caminos. Ellos dijeron, eso que el profeta dice, esa palabra de Dios no es para mí, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer o voy a tomar mis propias decisiones, voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. El problema no es solo que el hombre rechaza la palabra, sino que confía en su propio corazón, que es engañoso. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, la ignorancia que en ellos hay, hermanos, no es por falta de revelación, no es porque no han sido enfrentados con la palabra, es por la dureza de su corazón. Ellos deciden mantenerse ignorantes porque deciden voluntariamente rechazar la palabra de Dios. Y entonces por eso se mantienen en ignorancia, por la dureza de su corazón. Es lo que vemos también en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque decidieron no darle gloria a Dios, no darle gracias a Dios, sino que envanecerse en sus propios razonamientos. Es decir, ellos decidieron ir por el camino que ellos querían, decidieron tomar sus propias decisiones, no le dieron la gloria a Dios, entonces el Señor los entregó a sus impurezas, a sus inmundicias, los abandonó en su pecado. Pero también el hombre sin Cristo es resistente al Espíritu Santo. Dice Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y así como Israel rechazaba los profetas inspirados por el Espíritu, el hombre sin Cristo rechaza el llamado de Dios también a arrepentirse. El creyente, hermanos, puede apagar o contristar al Espíritu. Por eso es que en Efesios 4:31 vemos el mandato a no contristar el Espíritu por medio de nuestro pecado. Pero eso no significa que el Espíritu no está en nosotros. Ahora, el incrédulo se resiste al Espíritu en el aspecto que se resiste a la convicción de pecado, a que el Espíritu lo convenza de que es un pecador y que necesita a Cristo.
El incrédulo se resiste a la revelación del Hijo de Dios, que es el único que puede salvar. Y por eso entonces se mantiene en condenación, porque resiste al único que puede darle la revelación correcta acerca del Hijo de Dios, Jesucristo. Imagina a un hombre que está gravemente enfermo. Su médico de confianza viene a verlo y le muestra los resultados y le dice: aquí está el tratamiento que puede salvar tu vida. Si lo tomas, vivirás. Si lo rechazas, morirás. El hombre escucha y le dice: no, gracias, doctor. Yo estoy bien. No necesito ese tratamiento. Yo voy a buscar mi propio remedio. No necesito esa medicina. Y eso es lo mismo que hace el incrédulo cuando rechaza la revelación del Espíritu Santo acerca de Cristo. Rechaza la única cura para el pecado, para la condenación, y decide buscar su propia cura, muchas veces en sus propias obras. Así es el hombre sin Cristo, hermanos. El Espíritu Santo es como ese médico mostrando el diagnóstico que es el pecado, mostrando el peligro que es la condenación y el único remedio que es Cristo. Rechazar entonces o resistir el Espíritu es cerrar el corazón, negar la enfermedad y rechazar la medicina. El resultado es un corazón más endurecido hasta que ya no escucha la voz de Dios. Entonces, hermanos, solo recapitulando, la depravación total o depravación radical significa que el hombre está siempre pecando y no puede hacer el bien delante de Dios. Significa que es incapaz de hacer el bien que sea aceptable ante Dios, de entender el bien, de desear el bien. Es rebelde a la palabra de Dios y es resistente al Espíritu. Pero entonces, ¿qué esperanza hay para el hombre? Podrías pensar: nunca había escuchado un sermón tan negativo. Nunca me había sentido tan mal conmigo mismo. Hermanos, pero realmente que la palabra nos muestra lo que realmente somos, pero la gloriosa verdad del Evangelio es que no se queda ahí, sino que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, quien es la cura para la maldad de la humanidad. Y ese es el último punto que vamos a ver, es la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo. Cristo, hermanos, nos da un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tal y como los israelitas pusieron un diamante de piedra en su corazón para no escuchar la palabra de Dios, así también nosotros, antes de venir a Cristo. Pero la promesa es que aquellos que han sido escogidos conforme a la voluntad soberana de Dios van a recibir un nuevo corazón. Van a recibir un nuevo corazón de carne, ya no de piedra, para poder recibir las gloriosas verdades del Evangelio. Cristo también nos da vida donde había muerte. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, hermanos, habla acerca de la condición del hombre pecador, del hombre sin Cristo. Y en el versículo 4 está el pero más hermoso y glorioso de todas las Escrituras. Cuando dice de que nosotros estábamos muertos, éramos obedientes a Satanás, dice el versículo 4, ¿pero qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo cantábamos hace algunos minutos. En tinieblas me encontraba yo, endurecido era mi condición, esclavo del pecado. Pero después dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio vida donde había muerte. Estábamos muertos en nuestros pecados y el Señor, por su voluntad, nos resucitó, nos levantó a una nueva vida. Y ahora somos nuevas criaturas, es lo que vemos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta es la obra de Cristo en la vida de aquel que confía en Él para salvación. Es una nueva criatura, ya no puede ser más lo que era en el pasado, ya no puede amar el pecado, ya no puede vivir en pecado, no sigue rechazando a Dios, sino que se lanza completamente a la gracia de Dios.
entrega su vida completa a Cristo, se rinde a Él, es una nueva criatura. Su vida es diferente, su vida es nueva. Cristo nos da el Espíritu Santo que transforma también, dice Tito 3, del 5 al 6, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, gloria a Dios que el Espíritu Santo no solo nos da convicción de pecado, sino que también santifica nuestras vidas, sino que también se asegura, siendo las arras de nuestra salvación, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, asegura y garantiza que nuestra salvación está segura en Cristo y que nosotros vamos a perseverar hasta el final por su obra en nuestra vida y que no podemos perdernos y que no podemos perder la salvación y que cada día vamos a ser santificados a la imagen de Cristo. Eso es lo que queremos, ¿cierto? ¿Queremos ser como Jesús? ¿O buscamos a Cristo solo por salvación? Hermano, si estás aquí y buscaste a Cristo solo por salvación, pero no quieres ser santificado, de pronto no eres hermano. De pronto todavía solo eres amigo y necesitas venir a Cristo. Pero si realmente hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermanos, nuestra vida va a ser diferente porque hemos sido resucitados a una vida nueva, dejando el pecado atrás, dejando la malicia atrás. Donde antes había resistencia al Espíritu, ahora hay poder del Espíritu para obedecer la palabra de Dios. Y esa es la característica de un hombre con Cristo. Vimos entonces, hermanos, las características de un hombre sin Cristo. No voy a predicar otro sermón acerca de las características de un hombre con Cristo. Porque si tú estás en Cristo, ve tu vida y esas son las características. Pero si no estás en Cristo y esto te caracteriza, tienes hoy que arrepentirte y dar gracias a Dios por Jesucristo, que da salvación, que otorga el perdón de pecados por gracia. El puritano John Owen dijo: un corazón de piedra nunca se ablandará por sí mismo, debe ser quitado por la mano de Dios. Solo Cristo, por medio de su Espíritu, puede dar un corazón nuevo para que el hombre ame y obedezca a Dios. Solo Cristo puede hacer eso. Y hermanos, sabemos que un incrédulo necesita esto para ser salvo. El primer paso para un evangelismo efectivo es decirle a la persona cuál es su enfermedad, cuál es su condición. Si yo llego a donde una persona e inmediatamente le digo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, la persona va a estar contenta. ¡Qué bueno! Qué bueno que Dios me ama y que tiene un plan maravilloso para mi vida. Quiero recibir las bendiciones de Dios. Pero eso no lo va a llevar a la salvación, porque eso no le apunta a su pecado, no le apunta a su condición, entonces no va a buscar a Cristo. ¿Para qué va a buscar a Cristo sino para recibir bendiciones? Por eso debemos insistir, hermanos, insistir en el evangelismo acerca de la depravación total del hombre, de nuestra condición como pecadores y nuestra necesidad de Cristo. Pero, hermanos, si ya eres salvo, ¿qué diferencia entonces hace conocer esta doctrina para ti? Si ya eres creyente, ¿de qué te sirve conocer esta doctrina aparte del evangelismo? Pues es para recordar, hermanos, ¿dónde estábamos? Es para recordar que una vez, si hoy estás en Cristo, una vez fuiste todas estas cosas. Y el Señor, por gracia, no por algo que vio en ti, el Señor te salvó, te escogió desde antes de la fundación del mundo, te apartó del pecado y te dio salvación para que vivas para Él. Y debemos vivir todos los días, hermanos, recordándonos el Evangelio. El Evangelio no solo es para los perdidos, el Evangelio es para nosotros, para que cada día nosotros podamos recordar la gracia de Dios y eso nos lleve no solamente a cantar al Señor, sino que nos lleve también a vivir una vida de obediencia en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros en Cristo Jesús? ¿Cuánto le debemos nosotros a Él en nuestra vida? No que le podamos pagar y no que debamos pagarle, pero sí debemos ser obedientes a su palabra y eso solamente lo causa la gratitud a través